Muy buen día, mi nombre es Ulises Cid y junto con mi equipo, el equipo número 4, haremos la presentación digital del reporte de investigación para la materia de proyectos de investigación aplicados a los negocios de la Universidad del Valle de México. El tema a tratar es repercusiones en la economía mexicana debido al COVID-19 y sus posibles prevenciones. El impacto del COVID-19 dentro de México ha sido duro para todos: desempleo, incertidumbres, pésima gestión y por temas de salud ni se habla. Tan solo de revisar las cifras de infectados y decesos han dejado una huella imborrable en la historia del mundo y sobre todo en México. Por ello, mi equipo ha recopilado y analizado datos socioeconómicos que la pandemia ha dejado en el país. Esta situación ha causado un gran cambio en nuestra sociedad. Los cambios que esta situación creó alrededor del mundo, tanto económicos, físicos y sociales, nos han hecho ver que el mundo seguirá cambiando constantemente. Previamente al COVID-19 en México, el PIB, Producto Interno Bruto Nacional, decreció un 0,3%. Tan solo en el primer semestre del año, el PIB mexicano ya había caído en un 17,1%, y aun cuando tuvo un repunte importante en el tercero, del 12%, no consiguió recuperarse del todo, entrando así en un periodo de recesión bastante importante. ¿Por qué, cómo y para qué se abordan el tema? Primero, para analizar el entorno en el que estamos viviendo. Segundo, identificar las implicaciones del gobierno, las familias y las empresas en la economía, que son de suma importancia, y la reacción de todos los países ante la pandemia y qué medidas se ha tomado el gobierno para ayudar a los ciudadanos que tienen negocios emprendedores. Esto nos ayudará a analizar nuestra economía y las diversas estrategias para brindarle una recuperación más rápida. Se pretende encontrar el pensamiento y reacción de las personas, instituciones y empresas en relación a esta situación, como el acoplamiento de cada individuo a una nueva forma de vida y la adaptación financiera del mismo. 2. Encontrar un enfoque económico sobre esta situación, como es que los mexicanos están sobrepasando esto, las medidas que se están tomando relacionadas con el comercio nacional. Metodología para el instrumento. Población. Se le aplicará el instrumento de medición a ciudadanos de la República Mexicana. Muestra. Ciudadanos tanto activa como no activos, laborando, menores de 20 hasta los 40 años de edad. Tamaño de la muestra: 34 participaciones. Realizado mediante vía Gmail Forms. Se envía el link a las personas y lo contestan de manera virtual y confidencial. 2. Se incluyen preguntas de opción múltiple y abiertas. Enseguida se muestra algunas de las preguntas y respuestas finales de la encuesta. Resultados. Ante estos resultados podemos analizar que, sin importar el área al que se dedicarán los participantes de esta encuesta, todas las áreas han resentido el problema económico tras la pandemia del COVID-19, pues en las mismas investigaciones se observa que el 23,5%, más de 15 negocios habían cerrado, y en las mismas según 47,1% asegura de que 5 a 10 negocios cerraron. Podemos decir que han sido muchos los negocios que no pudieron soportar la crisis económica que actualmente seguimos atravesando, mientras que negocios que conocen, como de familiares, amigos o propios, el 52,9% asegura que menos de 5 negocios han cerrado, por lo que no solo lo hemos podido observar de manera externa, sino también de manera cercana. En el siguiente apartado de resultados, mayoritariamente buscamos encontrar la manera en la cual la gente se había informado sobre el tema del COVID-19 y la forma en la cual conocían de este tema. En las primeras preguntas vimos que el 88,2% apoya a las pequeñas y medianas empresas, considerándolas importantes para el crecimiento de la economía mexicana.
Siguiendo esta línea, el 91.2 conoce las consecuencias que traerán por el país la situación de la pandemia en sí. Aún así, y al estar informado de estas consecuencias, el 41.2 considera que no estamos preparados para un golpe de esta magnitud a nivel económico, pues aseguran que no conocemos el problema, mientras que el 52.9 considera que podemos buscar soluciones. Posteriormente, encontramos que el 29.4 afirma que el gobierno no puede solucionar de forma correcta, mientras que un 29.4% sí, indicándonos que hay aquí una dualidad de respuestas en las cuales una mitad, o bueno, una gran parte, menciona que el gobierno está preparado para esto, mientras que otra no, haciendo que aquí que haya un enfrentamiento entre dos frentes, que uno está a favor y en contra del gobierno en sí. También es necesario mencionar que los encuestados aseguran que la crisis económica se solucionará algún día. Más de la mitad afirma que será un proceso de 1 a 3 años, mientras que la otra parte asegura que en 5 años. Aún así, el 61.8% considera viable emprender el negocio propio, mientras que el 38.2% no. Obviamente esto es relacionado con la causa de la pandemia en sí. Además de esto, es importante resaltar que la concientización ha sido presente y esto podría beneficiar a México en el futuro, ya que el 94.1% ha analizado y pensado en sus estrategias para gestionar de manera benéfica sus ingresos, ya que la mayoría de personas se han visto en la obligación de encontrar maneras diferentes en las cuales gestionar sus recursos para encontrar mejores maneras de hacer frente a la pandemia. De acuerdo a las cifras oficiales, se han recuperado 9.9 millones de puestos de trabajo al cierre de noviembre. Más del 44.5% de la población que tiene empleo vive en la pobreza laboral. Es decir, que trabaja por menos de lo que cuesta adquirir la canasta básica alimentaria, que es un precio actualmente de 1.212 pesos al mes. Finalmente, podemos decir que el tema del COVID-19 en México es uno que tiene bastantes vertientes, que van desde temas económicos, sociales, políticos, y en los cuales necesitamos analizar de manera muy concreta cada uno. La población en general piensa que México ha sufrido mucho con esta pandemia y que en general no teníamos un sistema preparado para hacer frente a un problema de estas magnitudes. Aún así se sienten que han aprendido a sobrellevar esa situación y en un futuro seremos más listos para enfrentar problemas de esta clase, ya que gracias a esta experiencia que hemos ganado en estos año y medio que llevamos de pandemia. Finalmente, como recomendaciones, no nos queda más que seguir tomando las medidas que el gobierno y la nación nos piden ante esta pandemia y apoyar a todas estas pequeñas y medianas empresas que están dentro de nosotros para apoyarnos entre sí y poder salir adelante. Asegurar la capacidad de sectorización en las residencias respetando la dignidad y cuidado de los mayores. Asegurar cierta flexibilidad en la ocupación de los centros. Velar por el aislamiento físico que no conlleve el aislamiento social. Y finalmente llevar a cabo mecanismos para la detección, vigilancia y control de la infección. Por ahora eso es todo. Muchas gracias por prestar atención a nuestro proyecto de investigación.